Automatización de Illustrator con aplicaciones externas. El dominio de los diferentes conceptos y herramientas aplicadas a la automatización del proceso de publicaciones en el programa Illustrator nos brinda grandes facilidades de trabajo en cuanto al ahorro de tiempo, esfuerzo y recursos cuando se trata de exportar gran cantidad de copias de un mismo diseño con datos diferentes, como se da en casos del diseño de documentos como tarjetas, credenciales o certificados, como en este particular. A esta característica poco conocida, a pesar de estar disponible desde hace varias versiones del programa Illustrator, se le conoce como datos variables. Nos permite generar la cantidad de documentos requeridos a partir de una sola plantilla. La automatización implica la creación de un documento plantilla, la activación de la herramienta variables, la importación de datos desde una plataforma externa, que en este caso será Windows Excel, y generar una acción que guarde todos los archivos en grupo, pero cada uno de forma independiente. Comenzamos creando el documento plantilla en Illustrator. En este debe especificarse el nombre de cada una de las capas que conforman nuestro diseño, ya que las capas darán lugar a cada una de las variables de forma independiente. Enseguida, desde el menú Ventana, abro Variables y el paso siguiente consiste en crear el nombre de las variables. Para hacerlo, selecciono cualquiera de los elementos y en la parte inferior del panel de variables observo estos botones. El primero es hacer dinámico el texto. Doy clic sobre el botón e inmediatamente tengo la variable número 1 que va a tomar el nombre del objeto en la capa. Ahora selecciono el texto descriptivo y nuevamente clic en el botón Hacer dinámico el texto. Observa que el nombre que toma la variable 2 es el nombre del objeto en la capa. Ahora seleccionamos la imagen importada y desde el panel de variables veo que el botón Hacer dinámico el texto ahora se convierte en Hacer dinámico el archivo enlazado. Por último, selecciono el sello y en el panel de variables doy clic en el botón Hacer dinámica la visibilidad. Una vez creadas las variables, necesito capturar este conjunto de datos. Así que en la parte superior del panel variables doy clic sobre el botón Capturar conjunto de datos. Doy un nombre a ese conjunto de datos. Con el diseño organizado en la capa correspondiente a cada elemento del documento, importamos los datos que se constituirán en cada variable, desde un archivo de Windows, Excel o Apple Numbers. Esta información de Excel debe digitarse de forma determinada. Debemos especificar un encabezado que será el valor para cada variable, así como especificar la ruta de cada uno de los elementos de imagen y estar en los formatos XML o CSV. Este último es el indicado en nuestro caso, ya que posibilita la automatización del proceso. Desde Excel voy a ir al menú File o Archivo y voy a seleccionar la opción Save As o Guardar como. Ahora voy a hacer clic en este menú desplegable y observen que tenemos diferentes opciones de este archivo con extensión CSV. Después de haber hecho varias pruebas, a mí me ha funcionado bastante bien esta opción y me ha funcionado esta opción. Así que vamos a seleccionar la opción de valores separados por coma .csv. Selecciono, hago clic en el botón Save o Guardar. Vamos ahora a Illustrator y dentro de Illustrator, bajo el menú Window o Ventana, vamos a abrir un panel que se llama Variables o Variables. Aquí tenemos entonces nuestro panel y observen que dentro de este panel tenemos un botón que se llama Import. Este botón, como me lo indica este texto en la parte superior, me permite importar esos datos externos ya sea en formato XML o en formato CSV. Voy entonces a hacer clic en este botón Import, voy a seleccionar el archivo CSV, voy a hacer clic en el botón Open o Abrir y observen que automáticamente Illustrator reconoce las variables, es decir, cada uno de los encabezados de la información que se encuentra en ese archivo con extensión CSV. Aquí tenemos nombre, cargo, email, voz y foto. Recuerden, yo generé este archivo a partir de Excel, pero lo podemos generar también a partir de otras aplicaciones. Por ejemplo, voy a abrir una aplicación que se llama Apple Numbers, que es básicamente un Excel de Apple, y bajo el menú File o Archivo, vamos a encontrar un menú que se llama Export to o Exportar a, y aquí tenemos también el formato CSV.
Ya tenemos entonces las diferentes variables que han sido reconocidas gracias al archivo CSV que nosotros hemos cargado dentro de Illustrator. Ahora voy a seleccionar la imagen. Yo necesito entonces seleccionar no la máscara, sino el contenido, es decir, la imagen. Por lo tanto, hago clic en este botón. Ya hemos seleccionado entonces la imagen. Observen que en este texto dentro del panel de control dice Linked File o archivo vinculado. Ahora, dentro del panel Variables o variables, voy a seleccionar la variable correspondiente que quiero enlazar a esta imagen. Esa variable es este elemento foto. Así que selecciono ese elemento y en la parte inferior voy a hacer clic sobre este botón, Make Linked File Dynamic o hacer archivo vinculado dinámico. Hago un clic y observen que automáticamente se ha hecho ese enlace de esta variable con este elemento que dice Linked File que corresponde justamente a esta imagen vinculada. Ahora voy a seleccionar este texto. Este texto lo necesito enlazar con esta variable nombre. Así que selecciono la variable dentro del panel Variables o variables y voy a hacer clic sobre este botón Make Text Dynamic o hacer texto dinámico. Hago un clic y ya se ha realizado ese enlace. Ahora selecciono el texto que dice cargo, selecciono la variable cargo y hago clic nuevamente sobre este botón, hacer texto dinámico y ya hemos realizado ese enlace. Repito el proceso en este caso, con email, hago un clic. Luego de establecer las variables a partir de los datos externos, quedan establecidos los grupos de datos correspondientes a cada uno de los archivos que hemos generado. En este caso, un grupo de datos para cada empleado. En este punto ya podríamos exportar el diseño para cada uno, en el formato deseado, pero nuestro objetivo es aplicar la automatización general del proceso, no hacerlo de forma rudimentaria. Para esto se aplica el último paso, generando una acción que automáticamente nos genere el proceso de guardado de los archivos independientes que se requieran, con solo un par de clics. Para crear una acción en Illustrator y aplicarlo a un conjunto de datos, tenemos que ir al menú Ventana y seleccionar el panel Acciones. Esto nos abrirá una ventana de acciones que nos mostrará todas las acciones que tengamos creadas. Para crear una nueva acción hay que dirigirnos a la parte inferior al símbolo de más y hacer clic. Aquí le voy a asignar un nombre a la acción y voy a seleccionar que se guarde en el conjunto Automatización y le doy grabar. Una vez creado, empezar a grabar los pasos que vaya haciendo. Ahora nos dirigimos al menú Archivo y selecciono Guardar como. Aquí tengo que asegurarme que en tipo esté marcado PDF y le doy Guardar. En esta nueva ventana que se abrió, en la parte de ajuste preestablecido de Adobe PDF, tenemos que asegurarnos que esté marcada la opción X1A y le doy Guardar PDF. Ya, ahora que he creado la acción, podemos detener la grabación de los pasos. Ahora, para aplicar esta acción a un conjunto de datos, vamos a las rayitas en la parte superior de la ventana Acciones y seleccionamos la opción Lote. En esta ventana tenemos que seleccionar la carpeta donde tenemos guardada la acción y la acción que queremos ejecutar. En la parte de origen tenemos que tener seleccionado Conjunto de datos. En la parte inferior podemos elegir dónde queremos guardar los PDFs. En mi caso lo voy a guardar en la carpeta Títulos en Documentos. Y tenemos que dejar marcada la primera opción Anular comando de acción guardar. Y le damos OK. Ahora Illustrator empezará a crear los PDFs uno a uno. Una vez Illustrator haya terminado de crear los PDFs, podemos ir a Archivos y verificar que estén creados los documentos.